Buenas noches a toda la audiencia de Sucesos y Jucu. Esta es una nueva edición de las Noches de Café. En esta edición vamos a tratar a profundidad la problemática policial a propósito de todos los incidentes que han ocurrido en esta semana con la renovación del alto comando de esa institución. Nos acompaña el teniente general Maxi Iglesias, ex comandante general de la Policía Nacional, el teniente general José Baella, ex inspector general de esa institución, y el general Osvaldo Chuquillanqui. Con ellos, buenas noches a todos ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Y en la co-conducción del programa, como todos los viernes a las 10 de la noche, Jaime Tipe. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Víctor, buenas noches a todos los generales. Gracias, reiteradas agradecimientos por participar en estas noches de café. Me gustaría un poco comenzar esta conversación, porque en realidad más que una entrevista es una conversación, partiendo por un tema que es a partir del cual se ha ido desencadenando la coyuntura en la cual nos encontramos, ¿no? Las manifestaciones, las marchas que se presentaron recientemente y que motivaron la caída del régimen del presidente transitorio Manuel Merino. Esas han sido el accionar policial de estas marchas han sido muy cuestionadas. A partir de ese evento es que se ha comenzado a hablar de una reorganización policial. Me gustaría saber la opinión de ustedes respecto a las marchas, del manejo estrictamente policial. ¿Se hizo bien el manejo en la operatividad durante aquellas marchas? General Iglesias, me gustaría comenzar con usted. Se congeló su imagen, creo. Salió. Sí, bueno, entonces... Mientras esperamos al general Baella. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, es interesante empezar desde este punto de vista por cuanto se vio en la marcha bastante violencia y se vio por parte de la policía. La policía tiene protocolos para este tipo de marchas. En primer lugar, la marcha es una que realizaron los estudiantes, los jóvenes en ese momento, fueron unas marchas pacíficas, definitivamente, y tenían el derecho de hacerlo por la protesta que están haciendo. Pero tenemos que ver que ha habido grupos infiltrados, por así decirlos, que han atacado a la policía. Yo creo que desde el punto de vista policial hemos visto, todo por las imágenes, la ferocidad que han tenido estos malos elementos, especialmente atacar a la policía. Y yo quisiera llamar a una reflexión, ¿no? ¿Ustedes se imaginan qué piensa un policía con un escudo, debajo de un escudo, protegiéndose durante una hora? ¿Qué se le viene a la cabeza a un policía? Yo creo que hay que empezar por ahí, a ver cuál es el sentimiento y cuál es el parecer del policía. La marcha, definitivamente, se han aplicado los protocolos. El personal policial, a la hora que ha sido agredido, de la misma manera ha tenido que repeler ese ataque. Y vamos a la finalidad de esos que tenían esos malos elementos. ¿Qué hubiera pasado si la policía no actuaba con la rigidez, con el protocolo necesario? ¿Sabe qué hubiera pasado? Se hubieran incendiado palacios, se hubieran incendiado el Congreso, que eso es lo que estaban buscando. Eso es lo que estaban buscando. Pienso que la policía actuó correctamente. Ahora, si nos vamos a buscar responsabilidades en cuanto a estos dos jóvenes que fallecieron en la marcha, está bien. Hagamos las investigaciones, que se determinen responsabilidades, pero no se mancille el honor de 140.000 efectivos diciendo que son asesinos y que son violadores de derechos humanos. Creo que ese es el punto crucial de todo esto, ¿no? General, ¿no reconoce excesos durante la marcha de parte de los efectivos policiales? Pero, ¿cuáles pueden ser los excesos? El hecho de arrojar bombas lacrimógenas, el hecho de disparar perdigones, son situaciones establecidas no solamente por nuestro manual de derechos humanos, sino situaciones estándar internacionales que cumple la policía. Estamos permitidos por ley de utilizar. Esa es la situación. ¿En qué momento se ha cometido un exceso?
Yo creo que no. Sí. Antes de entrar a los detalles ya propiamente del tema que usted está refiriéndose, me gustaría, sobre la pregunta inicial, escuchar al general Chuquillanqui sobre el postprotocolo. ¿Se manejó o no se manejó bien el tema de los protocolos de intervención en las dos marchas que hubieron recientemente? Buenas noches, gracias Jaime por la invitación. Buenas noches a los que están presentes, a mis tenientes generales, muy buenas noches. La verdad que la pregunta que usted hizo, que bien claro lo ha expuesto el teniente general José Bahía, los protocolos están establecidos. Ahora, hay que tener en cuenta, por la experiencia que nosotros tenemos, por mucho que haya protocolos, procedimientos establecidos, las situaciones se presentan de diferentes maneras. Como dice, si la marcha es pacífica, se hace el acompañamiento, pero en el transcurrir de esa marcha se pone violenta, como lo que ha pasado, agreden al policía, entonces también contempla para el policía el uso de la fuerza, que está contemplado de acuerdo a ley, porque se tiene que hacer el uso de la fuerza, de acuerdo a ley, para contrarrestar la violencia y sobre todo cautelar pues la propiedad, la vida, la integridad de las personas. Como bien lo explicó mi teniente general, ¿qué hubiese pasado si queman el Congreso o queman Palacio? Igual manera, la policía o los que estaban encargados van a ser procesados. ¿Por qué? ¿Porque no tomaron medidas? Y ellos tenían que usar sus armas para controlar, que es la que está establecido de acuerdo a ley, que son los perdigones goma, las lacrimógenas, ¿no? Que lógicamente la turba ya estaba enardecida, ahora la investigación lo dirá, de dónde salieron esos tiros perdigones de metal, y la debía, ¿no? Que es lo que tenemos que esperar, el resultado de las investigaciones. Pero no por eso vamos a culpar a toda la policía como asesinos. ¿Y dónde está toda la labor que hemos realizado? Ahora último más con esto de la pandemia, que toda la ciudadanía nos aplaudió, agradeció la labor titánica que ha tenido la policía por estar en primera línea. Son más de 500 efectivos de actividad que han fallecido. General Iglesias, Sí. Periódicamente se habla de reformas de la policía. Que yo recuerde, por lo menos ha habido unos 3 o 4 intentos. ¿Por qué estas reformas no tienen éxito y siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo? Sí, buenas noches nuevamente. Pareciera que fuera algo muy sintomático y muy popular, ¿no? Cada vez que ingresa un gobierno, ponen la mirada en la institución policial. El desarrollo del Estado peruano se sustenta en sus instituciones. Definitivamente, las instituciones tienen que ser fortalecidas. Y de manera permanente, cada gobierno que llega siempre ofrece luchar contra la corrupción y pone la mirada única y exclusivamente en la policía. Me parece que acá es un tema de visión, de un trabajo mucho más organizado y sistémico por parte del Estado, de entender que el trabajo, la misión de la Policía Nacional no lo realiza solo de manera individual. En los últimos años ya ha salido a relucir que la policía permanentemente está trabajando, dando sus mejores esfuerzos, pese a las grandes limitaciones de recursos que tiene el personal partiendo de su infraestructura, su logística. Sin embargo, es mucho más fácil, es mucho más popular ingresar una gestión descabezando a la Policía Nacional. Antes, de repente, podía hacer eso porque la ley no protegía, no fortalecía. Pero lo que ha sucedido en estos últimos días sí es muy grave, porque justamente la ley de la Policía Nacional se dio para proteger no solamente la dignidad de las personas, los profesionales, la aspiración sana que tienen de hacer línea de carrera, sino también esa necesidad para evitar que el número 10, 15, 20, 30 ascienda y corte todo un plan de vida profesional, las justas aspiraciones de quienes lo antecedían. En mi entender, creo que es muy loable practicar reformas
reingenierías, reorganizaciones, pero tiene que ser materia de un estudio previo. La Policía Nacional, en la última gestión que me antecedió, por ejemplo, de nuestro teniente general, don José Lavalle, hizo todo un esfuerzo, incluso con el apoyo de una misión extranjera que vino y permaneció, ¿no?, subvencionada por el BID para realizar un trabajo. Resultado de ese trabajo fue un plan estratégico, le llamamos MS 30, que es Mariano Santos al 2030, en el cual se analizaba justamente cada capacidad. El gran error que existe a veces de los políticos es que llegan con un sesgo. En vez de iniciar la gestión, aperturando, ¿no?, o iniciando la conversación con los cabezas, el comando de la institución, lo primero que hace es construir un muro, corta cabezas, busca a alguien de su confianza, muestra ante la población y todavía, ¿no?, de manera paradójica, un poco burlesca, le llaman día histórico. Día histórico, ¿para quién? Nos preguntamos. De pronto para las familias de esos oficiales. Pero yo creo que esto es bueno que se realice si es que viene acompañado con un planeamiento previo y si viene dotado de un buen presupuesto. General Bahía, permítame, usted formó parte del comando que precisamente el general Iglesias se ha referido para hacer el plan estratégico. Pero mi pregunta va dirigida más bien a ver su percepción. Esta movida que ha habido en los últimos días, ¿considera usted que tiene una intencionalidad política? Bueno, definitivamente está a la vista que hay una intencionalidad política, ¿no? Porque, en primer lugar, se está violando la ley. Esa es una clara situación. Se le quiere dar una interpretación antojadiza a la ley y casualmente se reformó la ley y se puso el artículo correspondiente para que no haya uso de poder. Poniendo a un general menos antiguo, en el caso que sucede ahora, el número 16, no se va a reformar la policía. Una estructuración, un plan estratégico que lo hay. Pero ¿qué plan estratégico podemos aplicar cuando no nos dan presupuesto? Cuando el Ministerio del Interior no se preocupa por ello. Y sacando generales, eso no va a reformar la policía. Quieren hablar de corrupción, por ejemplo. Que investiguen. Hay generales que están de repente investigados, que se termine la investigación, que se presenten los indicios y si tiene responsabilidad penal, que lo asuma. Pero por esas situaciones aisladas no podemos hablar, pues, mancillar a una institución y tampoco vejar a 16 personas. Mire, nuestro comandante general actual se ha contagiado estando en el servicio y al día siguiente, que le dan de alta, lo reciben con honores en Palacio. Y al día siguiente lo pasan. Eso no es un maltrato. Eso es un maltrato a la institución, es un maltrato, digo, a todos los integrantes de la Policía Nacional, tanto en actividad como en retiro. ¿Qué es lo que hay una intencionalidad política marcada sumamente. Y eso va a traer consecuencias. Como conversábamos hace unos momentos, es una situación que la historia lo va a juzgar en algún momento, si es que no se dan. Permítame, general Bahía, pedirle a mayor precisión. ¿De qué sector político está hablando usted? Bueno, estamos hablando de un sector político que nosotros conocemos como que un grupo de personas que actualmente han sido ministros de Interior, con viceministros y actualmente quieren volver y quieren aplicar un plan a la Policía Nacional de acuerdo a una concepción que tienen ellos. Ese es el plan político que quieren aplicar. ¿Quiénes? Especialmente los señores que están ahorita como ministro del Interior, el señor Vargas. Él quiere aplicar un plan, y secundado por el señor, el congresista Gino Costa. Ese es un plan político. Es un plan político, que lo quieren aplicar policía. Y han buscado el momento propicio con la decisión de este gobierno transitorio para aplicar lo que no es lo debido.
porque supuestamente es un gobierno transitorio y no tiene por qué aplicar reformas de este tipo, sino es otro gobierno. Esa es la idea. La idea de reformar a la policía no es una idea solamente local, ¿no? Leyendo un poco, no solo a nivel regional, sino ya a nivel mundial, es una tendencia. Hace poco en Estados Unidos, en junio, el propio presidente Trump tuvo que ceder y hablar de una reforma a propósito de algunas leyes que se manejaban en el Congreso y ajustar algunos temas en los protocolos policiales después del caso de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd. En Chile está pasando exactamente lo mismo. Hoy se está hablando mucho de reforma policial a propósito de más de 30 muertos y muchos heridos en las protestas sociales que se iniciaron en octubre del año pasado, y el 19 de noviembre renunció el jefe de Carabineros, el jefe de la policía, por una presión tanto mediática como política. Entonces, la reforma, digamos que es un tema que está hoy muy vigente en el lenguaje político casi de todos los países. ¿Por qué no tendría que estarlo hoy en el Perú? O sea, a razón de que no podría encauzarse una reforma. Me gustaría escuchar la versión de todos los generales, comenzando por el general Iglesias. Bien, como repito, las reformas, las reingenierías, las reorganizaciones no son malas si es que vienen sustentadas con un debido planeamiento y dotadas sobre todo de presupuesto. No nos oponemos a ello, pero si vamos a partir de los primeros días, ¿no?, haciendo a un lado esta planificación o de repente ignorando el trabajo que ya se había asumido como institución, sí es negativo, ¿no? Porque justamente nuestra Constitución, en su artículo 1, defiende la persona humana, el respeto de su dignidad, y acá hay muchos profesionales, muchas familias que se ven afectadas por una medida total violatoria de la ley. Invito, para concluir en esta parte, a los estudiantes de Derecho, desde primer ciclo hasta el 10º ciclo, a que vean la plataforma digital única del Estado peruano, en el cual el Ministerio del Interior dice: designación de comandante general se sustenta en la Constitución Política del Perú y en las leyes. Hace referencia solamente al artículo 167 de la Constitución, en la que efectivamente el presidente de la República es el jefe supremo, pero también se omite el artículo 118, inciso 1, en la que pone limitaciones. Y una de las principales limitaciones es el cumplimiento a la ley. El señor presidente de la República definitivamente ha sido sorprendido. Él es el jefe supremo, pero es el primero en que debe cumplir la ley. Asimismo, se hace referencia, dice que está sustentada en las leyes que regulan la Policía Nacional. Falso, mentira, porque solamente se hace mención, ¿no?, a un párrafo, de manera sesgada, a un párrafo de la ley de la Policía Nacional, pero se omite al reglamento de esa ley, donde por si quedaban dudas, porque en realidad la ley mismo, una interpretación sistemática, no da ninguna duda. Por eso que invito a los estudiantes de Derecho primer ciclo, porque todo lo que está pasando en el país debe ser materia de estudio y análisis. Y si hubiera buena intención, ¿no?, se hubiera puesto a revisión para que se den cuenta de que esa designación del comandante general debe recaer entre los 3 oficiales generales de mayor graduación. Y el reglamento, por si hay duda, porque oficial general es una jerarquía que comprende los grados de teniente general y de general. Como que oficial general solamente es el grado de general, pero aún así existan dudas, el reglamento de la ley, en su artículo 7, precisa de que si no hubieran tenientes generales, deben ser escogidos entre oficiales generales en el grado de general, pero siempre los 3 de mayor antigüedad. Entonces, creemos que sí, necesitamos que se tome en serio el cumplimiento de la función policial,
que se tomen en cuenta los estudios que ya antes se han hecho, ¿no? Defensoría del Pueblo, hace ya varios años, hizo todo un recojo de información en la que se mostró pues una infraestructura pésima, unidades policiales, donde efectivos policiales no tenían ni siquiera los dormitorios, camarotes adecuados. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Votar, pisotear la institución votando a los efectivos para escoger al amiguísimo? De esa manera no se inicia ninguna reforma. General Bahía, sobre lo mismo, ¿por qué no una reforma? ¿Por qué tenerle miedo a una reforma de pronto? No se le tiene miedo a la reforma. No se le tiene miedo a la reforma porque creo que a través de la historia ya nosotros nos han modernizado, nos han reformado, nos han reorganizado. Y ya esta situación, como lo dijo Max Iglesias, cada gobierno que entra le pone la puntería a la policía. La policía es una organización muy grande. La policía merece respeto. Es una institución que sustenta al Estado. Pero los políticos, lamentablemente, pues, cada vez que entran, toman como caballito de batalla eso. ¿Por qué? Porque eso trae, pues, de una u otra manera comentarios en la prensa, trae de una u otra manera los medios de comunicación se presten para estas expresiones de sí, hay que sacarlo por corruptos. En toda profesión hay corruptos. En el Congreso hay corruptos. En Palacio de Gobierno hay corruptos. ¿Cómo se llama? En los hospitales hay corrupción. En todas partes hay corrupción. En el periodismo también, para asumir nuestra parte también. Ahí está. Usted me ha dado la razón. Entonces, yo pienso que eso no debe ser el caballito de batalla. Si quieren hacer una reforma, empiecen por dentro de la institución, con la gente que sabe, con la gente que comprende la función policial. Son 140.000 efectivos, 140.000 familias. Eso no lo piensan las personas que vienen a sacar y a manchar honras en la policía. Eso se tiene que comenzar. Las reformas son buenas, pero hay que hacer una reforma concienzuda, con gente que sepa por qué vamos a reformar. Y lógicamente un aspecto importantísimo de una reforma es tener un presupuesto. Si no tienes presupuesto no haces nada. No haces nada. Nunca se va a hacer nada sin presupuesto. Tenemos un plan MS-30, Mariano Santos, al 2030, que se dejó en la época del general Lavalle. ¿Por qué no reactivar eso? ¿Por qué no reactivar eso? Si quieren hacer una reforma. Ahí está, en todos los ítems, en lo que es infraestructura, en lo que es bienestar. ¿Sabe hace qué tiempo no se compra uniforme de la Policía Nacional? No sea vestuario. Hace 5 o 6 años. Eso debería haber un ministro cuando ingresa. Presupuesto para eso. Cuando se compra mal también, pues general, tiene que asumir eso, ¿no? Pero ¿quién lo compra? Bueno, ¿Quién lo compra? Los mismos jefes que están hoy procesados, muchos de ellos, ¿no? El general Pedro Rocha acaba de decir algo hace unos días que me parece muy interesante. Él dice, se están dando de baja muchos delincuentes, textual, ¿eh? Muchos delincuentes que debieron ser dados de baja y no retirados con honores. Entonces, como que en realidad dentro de la institución se reconoce que pues había gente que estaba contaminándola, ¿no? Habría que asumir eso. Se asume lo que usted dice. Bueno, el general Pedro Rocha tendrá sus razones. Cuando él estuvo como comandante general, ¿qué cosa hizo para hacer la cosa bien? Hay que preguntarle también eso, ¿no? Hay que preguntarle también eso. Porque pues, bonito es salir a hablar, criticar a la policía. Pero, ¿qué hice yo cuando estuve dentro? Esa es la situación. No hay que solamente tirar ¿cómo se llama? Los datos. Hay que hacer un mea culpa. ¿Qué hice yo? ¿No? Me gustaría escuchar al general Chuquillanqui para terminar esta ronda. General, ¿por qué no la reforma? ¿Por qué tenerle miedo? ¿Por qué no darle de pronto, como algún sector dice, un rostro más social? ¿Por qué no hacer una reingeniería? ¿Está tan bien la policía que no hay que tocarla? Su micrófono, general, su micrófono. General, su micrófono. Perdón. A ver, no es que se le tenga miedo a la reforma, no le tenemos miedo, ¿no? Pero como ya lo ha sustentado muy bien el teniente general Max Iglesias, debe ser pues reformas o reestructuraciones que se le quieren llamar
hasta en una reingeniería que sabemos que es vertical, pero tiene que ser debidamente planeada y sobre todo contar el presupuesto que va a demandar esa reforma. Podemos tener la mejor reforma, pero si no vamos a tener el presupuesto para implementarla, para ejecutar, de dotar de la tecnología, de la modernidad a la policía, ¿cómo vamos a reformar? No, vuelvo a repetir, acá no se le tiene miedo. Ahora usted habla de las compras, y muchas veces las compras, las grandes compras, las hace el Ministerio del Interior, con el personal, su personal de confianza y los personal que ellos preparan y capacitan. Entonces, no solamente las compras las hace la policía, el mayor presupuesto las hace el mismo Ministerio del Interior, y son los ministros de turno. Entonces, no solamente veamos y que se quiera romper la pita por el lado más débil, que es la policía, y como lo ha hecho mi general Bahía también, ¿no? Si ha habido responsabilidad, se investigará y se sancionará. Ahí debería entrar la reforma de contemplar, de preparar y capacitar al personal que va a hacer el uso de estos recursos, preparándolos, instruyéndolos, capacitándonos. Personal se capacita muchas veces por nosotros mismos. Nosotros mismos vamos a las universidades para estudiar por nuestro propio peculio, que debería ser planificado y sustentado por la misma institución, porque para el final va a ser provecho para la ciudadanía. Iglesias, definitivamente estamos llegando, creo que, al convencimiento de que sí deben haber ajustes, reformas en la Policía Nacional. La pregunta es, ¿esa reforma tiene que ser de dentro? ¿Tiene que salir con personal? ¿Tiene que salir de iniciativas de dentro de la misma policía o tiene que salir de afuera? Y le hago esa pregunta porque es muy similar al caso, a los procesos, a los intentos de reforma que han habido en el Poder Judicial desde afuera y desde adentro. Entonces, bueno, son instituciones diferentes, evidentemente, pero por eso la pregunta. Tiene que haber estas iniciativas, estos proyectos, ¿tienen que ser de dentro o de fuera? Sí, mire, la modernización de la gestión pública del Estado peruano, como ley, tiene 18 años. Como política pública, ya tiene 6 años. Y el trabajo articulado es fundamental. Cuando uno asume una gestión, lo primero que tiene que hacer, en mi modesta opinión, es recoger información respecto a cómo estamos, recoger información respecto a los avances, los estudios, los proyectos que se han venido realizando y sobre eso complementar. Me acuerdo que hace algunos años también nos aplicaron una reingeniería que hice un documento, yo hice un documento, una hoja de recomendación a mi director general para que ese estudio de reingeniería que permitió que pasaran al retiro a 29 generales sea difundido y sea conocido por el público interno, porque fíjese cómo saber cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, cuál es la ruta por la que debe transitar el efectivo policial, tanto suboficial como oficial, si ese estudio se desconoce y se maneja bajo 7 llaves. A su pregunta, creo que debe darse un trabajo articulado y lógicamente la decisión la tienen que tomar las esferas superiores. Quiero solamente aclarar, por favor, se nos ha preguntado reiteradamente por qué tener miedo. Yo me alegro con las reformas, con las organizaciones, porque aperturan esperanza. Y uno dice, como oficial general, hasta que por fin el Estado pone la mirada. Pero también he polemizado con algunos titulares, no más que nada del sector interior, porque se ponen en la vereda de al frente muchas veces, critican a la Policía Nacional y siempre yo les pregunto de manera reflexiva. Nos dijeron primero que la Policía Nacional no tenía generales, gerentes para poder conducir hacia el éxito o solucionar los problemas de seguridad ciudadana. Entonces, el Ministerio del Interior creció como un paquidermo, creció en lo que es estructura, creció en lo que es puesto, pero en lo que no creció es en la gestión de solucionar problemas que tiene la Policía Nacional.
¿Por qué ponerse en la vereda de al frente? Y como usted bien lo dijo, no mirarnos como parte de un sistema. Yo creo que el trabajo, los jerarcas que a nosotros nos falta, están en el Ministerio del Interior. Pero si no hay un acercamiento, si no hay un diálogo sincero y una mirada prospectiva para juntos salir, creo que la cosa un poco se complica. Pero, por favor, reforma, bienvenido. Atropello, no. General Bahía, usted ha mencionado en un par de oportunidades que ha habido un proyecto que se elaboró durante la gestión suya y del teniente general Lavalle. Así como el suyo, y ha habido otros, por ejemplo, en mis manos tengo un informe defensorial de la Defensoría del Pueblo, dicho sea de paso, del año 2009, que habla sobre el fortalecimiento de la Policía Nacional. ¿A qué se debe de que todos estos estudios y proyectos no se hayan aplicado en su debido momento y que se deje pasar el tiempo sucesivamente, indefinidamente, perdón? Respecto a esta situación de la reforma, como lo ha dicho Max, no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo a la reforma. Creo que es necesario que el Estado se modernice y a la vez modernice sus instituciones, pero la situación está de que se haga una reforma pues concienzuda, una reforma de acuerdo digamos, a una proyección de una institución. ¿Cómo podemos proyectarnos nosotros de acá al 2030 si no tenemos no hemos realizado un estudio con nosotros desde adentro? Lógicamente con ayuda, como dice usted, es este MS-30, este planeamiento, lo hemos hecho con ayuda de los británicos, hemos hecho con, digamos, la anuencia del ministro del Interior. Y han venido profesionales, han juntado a todos los encargados de diferentes áreas. Y hay una línea de ruta definida. Hay una línea de ruta y esta línea de ruta se tiene que hacer consensuada. ¿Qué cosa quiere decir consensuada? Que todos deberemos participar. Tanto el alto mando como el último suboficial tiene que saber qué cosa es ese plan estratégico que tenemos. Porque si no es así, no funciona. No funciona y somos una institución muy grande. Somos una institución que son 140.000 efectivos. Si bien es cierto, esta decisión se tomó a ese nivel, pero la idea que se plasmó desde sus inicios fue eso, que sea una decisión consensuada de para qué nos sirve este plan estratégico que se formuló. Y yo pienso estratégico y cualquier persona, nosotros cuando estamos siguiendo estudios en la sociedad, estamos en la institución, cuando llegamos a un puesto, ¿qué hacemos? Pedimos información para enterarnos cuál es la problemática, dónde está la dolencia, dónde están los enfermos, para poder darle solución. No venimos a sacarle la cabeza a 16 generales, ni a interrumpir su carrera, que de una u otra manera a toda persona le corta la iniciativa. Nosotros ingresamos a la escuela, ¿para qué? Para llegar a ser comandantes generales. Para eso llegamos, para eso nos preparamos 40 años. Y por cuestiones políticas no se van a hacer estos abusos, ¿no? La reforma es bienvenida, pero una reforma concienzuda. General Chuquillanqui, usted ha sido pasado a retiro, se puede decir, en 2 oportunidades, ¿no? Pudo regresar gracias a un proceso judicial y recientemente ha vuelto a pasar al retiro en esta decisión política de hace algunos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Una reforma policial pasa necesariamente por el descabezamiento del comando de la policía? No, jamás, jamás. Y la prueba está, la mala decisión que se tomó apresuradamente, sin ninguna planificación debida, y cuando la primera vez que me pasaron a retiro con 39 generales en la gestión del ministro Basombrío, por el simple hecho de querer comparar él con la policía colombiana, que tenía menos generales que el Perú, que quería equiparar, pero sin de repente haber hecho un estudio verdaderamente la problemática que tiene Colombia con la que tenemos nosotros, que es muy distinto, la misma geografía lo dice, ¿no? Entonces, tomar esas decisiones, ¿qué hace?
Y no solamente fueron los 39, porque a fin de año de ese mismo pasaron a otro grupo que hicieron un promedio de 50 generales que pasaron a retiro. Yo soy administrador de empresas. Yo creo que en cualquier organización, en cualquier institución que se saque a sus gerentes principales, ¿cómo queda esa organización? ¿Cómo queda esa empresa? Va a sucumbir. No va a poder responder. Y menos si no se ha tenido una planificación, cómo superar ese desplazamiento de ese personal. Y que son los jefes, son los líderes, no son personas que de repente le estén sobrando. No. Y para todo eso tendría que haberse reestructurado, ver los puestos, la organización, que no se hizo. Es por eso que esa invitación cae, porque no se motivó, no hubo el debido motivo para poder esas invitaciones, pese a que quisieron sustentar lo que no fue. Y es el Poder Judicial, como es establecido en nuestro país, quien nos restablece nuestros derechos, como debe ser, ¿no? Nos restablece nuestros derechos al haber sido vulnerados. Y tenemos que acatar lo que dice el Poder Judicial porque estamos en un Estado de Derecho, ¿no? Que pese no lo quisieron ellos aceptar y reincorporarnos, que hemos tenido que tomar medidas y los jueces han tenido que presionar y hasta imponer multas para que se cumplan. Ahora, en la misma situación, sin una debida planificación, sin una buena reestructura, toman una medida funesta, ¿no? De hacer el nombramiento del comandante general y desplazar a 16 generales. 16 generales, como ya lo dijo mi general Bahía, que nos hemos preparado, nos hemos capacitado, hemos vivido las diferentes situaciones problemáticas del país, el terrorismo, el narcotráfico, conflictos sociales, donde hemos arriesgado la vida. Ahorita mismo, en la pandemia, al cual yo me siento muy orgulloso que el comando me dio la oportunidad de liderar el equipo de la red de seguridad COVID-19, que formamos con personal y medios que dejaron de repente de funcionar por la pandemia para abocarnos a la salud. Inmediatamente hicimos estrategias. Ustedes recordarán cuando en los medios de comunicación salía el personal policial, la familia reclamando y pidiendo ayuda, que necesitaban oxígeno, que me estoy ahogando, que querían camas UCI. Y cuando la situación no solamente en la sanidad colapsó, sino en todos los centros de salud, porque el país no se preparó, no estuvo preparado para soportar esta pandemia. Lógicamente tenía que ser golpeada la policía. El hospital no tenía todos los recursos suficientes. Pero pese a eso comenzamos a adoptar las medidas y nos abocamos a la salud, así como cuando nos abocamos a la lucha contra el terrorismo. Todas las fuerzas se dieron, la preparación, la capacitación, la especialización, a lograr combatir el terrorismo, y ahora lo hicimos con la pandemia. Y esta pandemia que costó más de 500 policías en actividad. Personal que se ha contagiado por hacer cumplir el aislamiento, por evitar que la enfermedad se propague y mueran más ciudadanos. Ese personal se contagió, mucho personal se enfermó, mucho personal se hospitalizaron, muchos personal fallecieron, muchos ahorita están con secuelas. ¿Alguien se acuerda de ellos? ¿Dónde está dentro de la reforma? ¿Cómo vamos a afrontar esa situación de todo ese personal? Familias que han quedado al desamparo, han fallecido papá, mamá por ser policías. La esposa policía fallece, poco tiempo fallece papá. ¿Cómo quedan esos hijos? Que le hemos ahora ayudado con este equipo de la red, llevándoles psicólogos para que les puedan hacer superar las viudas que se han querido hasta suicidar, hijos que no saben qué hacer. ¿Alguien se preocupa por esa situación? ¿Por qué no se preocupa ahorita el ministro, el actual presidente de esta situación? Ojo, que la pandemia no ha acabado, que eso nos viene la segunda oleada. ¿Qué medidas estamos adoptando ante eso? Con la experiencia que ya hemos pasado. Nosotros como policía sí hemos estado tomando medidas, capacitándonos dentro de nuestras posibilidades, haciendo conexiones con otros países, con los centros, Ministerio de Salud de otros países para ver cómo ellos están afrontando esta situación. Pero que es la obligación también del Estado, del ministro, de proporcionarnos los medios, los recursos y no dejar solo a la policía. En un momento que nos sentimos solos la policía. Pero aún así damos. Nuestro personal da de sí. Utiliza sus propios recursos, sus propias laptops para poder trabajar, sus propios teléfonos. Porque es una policía pues entregada, con mística, con vocación.
Pero ya es hora que dentro de que ustedes hablan tanto de la reforma, que se planifique y se dote de todas esas situaciones para poder afrontar los servicios que nos da la Constitución, que es de mantener el orden, la seguridad, combatir la delincuencia. General Iglesias, hace unos breves minutos, Sí. en una entrevista que han hecho al expresidente Vizcarra, él reconoce que este paso al retiro y estos nombramientos que se han producido al interior de la policía no están enmarcados dentro de lo legal. Más allá del tema de lo jerárquico, que no se ha respetado la jerarquía y la estructura que existe pues, dentro de la institución, ¿no será que a ustedes también les incomoda un poco que la reforma venga con un sesgo desde un lado, precisamente, que le genera un poco escozor a mucha gente de la policía? Oye, son los de la izquierda, oye, son los caviares, uy, qué miedo, ¿no? ¿Es un poco eso también en general? Mire, le confieso, de ninguna manera. La Policía Nacional del Perú ya tiene problemas no coyunturales, estructurales, de abandono presupuestal. Las brechas que tenemos cada vez se acrecientan en infraestructura, en lo que es logística, en lo que es personal. Donde se mire hay falencias, por favor, no hay ningún problema. Agradecemos más bien a quienes vienen con la intención de reforma, más que nada como se llame, pero que venga con presupuesto, porque ese presupuesto va a permitir mejor capacitación del personal, mejor logística, tecnología, para dar mejor servicio a la sociedad. Nosotros no nos cerramos, por favor, a la reforma, no. Sencillamente decimos no al atropello. ¿Y saben qué? Ahí se menciona a la modernización de la gestión pública del Estado peruano. Las normas, las leyes, las políticas están escritas. Solamente necesitamos que se viabilicen. Y cuando le hablé de trabajo articulado, es porque necesitamos, por ejemplo, en lo que es materia de seguridad ciudadana, estamos esperanzados a que la policía sola resuelva. Fíjese, ¿será bueno o no es acaso echar el dinero del Estado por el desagüe cuando la policía hace todos los esfuerzos y captura 10 veces, 15 veces al mismo roba celulares y las 10, las 15 veces lo retorna el Ministerio Público a la calle por el tema de la cuantía y porque de pronto el Poder Judicial no tiene conocimiento y no aplica la incidencia delictiva? ¿Le preocupa realmente en el Estado la buena gestión de nuestro presupuesto? Porque hacemos más de lo mismo. Y como no hay un liderazgo en materia de seguridad ciudadana, entonces sencillamente no hay quien visualice más allá del bosque, del árbol, el bosque, y visualice dónde es que están las válvulas de escape, esas puertas giratorias. Y así, donde veamos los problemas, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, no son difíciles de resolver, pero sí demanda un trabajo en equipo para plantear de pronto algunos ajustes legislativos, mejor tecnología y otras falencias y podemos viabilizar. Reforma, bienvenida. Atropello, no. No miro colores políticos, ideologías, tendrán que ver los organismos competentes, ¿no? La justicia, aquellos organismos que tienen que velar por la gobernabilidad, los que tengan que ver lo más conveniente. Este diálogo creo que puede orientar mejor el buen desarrollo nacional. General Baella, en estos últimos acontecimientos, las redes sociales, el lenguaje audiovisual fue muy poderoso. Y quizás ahí tenga que ver también un poco con el sesgo de cierta información. O sea, usted narraba cómo fueron los primeros minutos de esta marcha donde se desarrollaba de manera pacífica y habían sectores que de pronto iban hostilizando o tratando de generar un conflicto con algún cordón policial. ¿Por qué la policía prescinde del uso de sus redes sociales para no transmitir en vivo estos hechos? O sea, ¿por qué en una disputa de un lenguaje visual versus lenguaje visual, por qué no transmiten en directo? ¿Y por qué sospechosamente una cámara estratégica
que maneja la municipalidad de pronto desapareció las imágenes. Entonces, aquí hay, en una guerra finalmente visual, esconder información también resulta sospechoso, ¿no? Entonces, ¿qué opina usted de por qué en ese sentido, por qué la policía no se moderniza? Así es. Usted tiene mucha razón en esa situación de la modernización. Y por eso le digo, cualquier reforma que sea para la policía, que sea para mejorar a todo el efectivo policial, para darle bienestar, bienvenida que sea. Pero una reforma concienzuda, venga donde venga, venga donde venga. Porque la pregunta que usted hace muy, muy cierta en cuanto a por qué no transmite directamente estos acontecimientos. Empezando por la responsabilidad que puede tener la policía en las marchas. El Ministerio Público está haciendo la investigación. El Ministerio Público, entre comillas, porque el que realiza la investigación, de hecho, es la policía, las unidades especializadas, en este caso homicidios. Ellos están dándole la mano al Ministerio Público, como debe ser de acuerdo a la ley, para esclarecer los hechos. Tenemos una debilidad en la policía. Y una gran debilidad es que siempre lo hemos compartido entre los generales, es que nosotros no tenemos voceros. No tenemos quien salga y diga, ¿sabe qué? A esta persona decía, no, esto ha sido así, porque explicarle a la ciudadanía. Al contrario, hay generales que han pertenecido a la policía y en lugar de salir a apoyar a la policía, salen, digamos, a destruirla. A destruirla. No se acuerdan cuando han estado dentro de la institución. Entonces yo creo que eso no es así. Nuestra tecnología es muy obsoleta. No hemos ido a la vanguardia en lo que usted dice, por ejemplo, de pasar en vivo lo que está sucediendo. No tenemos esa tecnología. ¿Por qué? Por la falta de presupuesto, por la falta de capacitación, por la falta de tener un plan. Ese es lo que ocurre en la policía. La policía tiene muchas necesidades, tiene muchas brechas. Nosotros tenemos un plan que se llama Vecindario Seguro. Se hizo un estudio concienzudo cuáles son las brechas para cubrir a nivel nacional ese plan Vecindario Seguro, que es un plan que tiene la policía, el único plan para la seguridad ciudadana a nivel nacional. Usted no me cree la cantidad de brechas que se descubrió en armamento, en personal, en comunicaciones, en automóviles, en móviles, y X, Y, Z necesidades. Eso se va ¿en base a qué? En base a un estudio concienzudo. Eso le debería tener una reforma, darle el presupuesto a la policía para que la policía sea una policía moderna. Usted ve en cualquier policía del mundo, un efectivo interviene con una cámara que va grabando su intervención. Eso no cuesta muy caro, pero hay que hacerlo para que la policía se modernice. Acá estamos levantando huellas todavía ¿cómo se llama? Con los polvitos. En otras ciudades, en otras policías lo levantan ya de otra manera, a través de ¿cómo se llama? De equipos especiales, con otra tecnología. Nosotros conocemos eso. Pero lo que nos falta es presupuesto, lo que nos falta es una situación concienzuda, un plan que nos guíe. Existe el plan, pongámoslo en ejecución. Todos participemos. La sociedad civil, las universidades, los institutos, y por la parte de nosotros, los efectivos en actividad y también en retiro, porque es necesario, y hagamos algo bien, pero algo bueno, algo satisfactorio para la policía, algo satisfactorio para la sociedad, que pide seguridad y va a pedir siguiendo seguridad, va a seguir pidiendo seguridad, y solamente depende de nosotros, depende del factor político también. General Chuquillanqui, ese espíritu de cuerpo que se le reconoce a la policía y que en el caso de los políticos es otorongo, no come otorongo, en el caso de las investigaciones que se hagan por diversos motivos, tomando estos hechos recientes incluso, si la policía misma hace la investigación, ¿es posible llegar a individualizar responsabilidades como es que se está demandando a propósito de estos hechos recientes y que han generado precisamente que se hable hoy de reforma y todas estas movidas con los cuales los políticos se han sentido respaldados para poder hacer gran remesón en el Ministerio del Interior? ¿Es posible hacer esa investigación llegando a individualizar responsabilidades?
Sí, es posible, pero hay que tener en cuenta que no solamente es la policía, como lo dijo mi teniente general José Bahía, que está actuando la unidad de homicidios que está apoyando aquí a la fiscalía, porque es la fiscalía la que va a determinar la responsabilidad. No solamente es la policía sola, como que se puede pensar que hay un falso espíritu de cuerpo que van a apoyar o van a soslayar algo ahí, no, para nada. Y son gente muy especializada, muy capaz, que conocen los procedimientos para poder llegar a la verdad. Y como le vuelvo a repetir, y está de por medio, pues la fiscalía que está participando en estas investigaciones, son los que determinan incluso los pasos a seguir. Entonces, no se puede opinar que va a haber un falso espíritu de cuerpo ahí en esas investigaciones, muy por el contrario. Hay que confiar más bien en el trabajo de la policía, que siempre lo ha hecho y siempre lo ha demostrado en todos los casos de importancia, de trascendencia en las investigaciones, como en las grandes capturas que hemos tenido, ¿no? Y que se ha acabado hasta con el terrorismo, por justamente ese trabajo transparente, ¿no? Y que nos formaron a nosotros, a la policía, con mucha vocación, mucha mística y muchos valores. General Iglesias, estamos en crisis, definitivamente. La policía está en crisis, hay una crisis, hay un entrampamiento en esta situación. ¿Cuál es la salida? ¿Hay una salida política a esto? ¿Tiene que renunciar el ministro? ¿Qué plantearía usted frente a todo el problema que se ha suscitado en estos días? Claro, creo que cuando hay una serie de cuestionamientos, lo mínimo que se ha debido hacer en estos días transcurridos es siquiera someter a una revisión la medida adoptada. El Ministerio del Interior tiene su órgano de asesoría jurídica. No creo de que no sepan lo que es un análisis, una interpretación sistemática, que solamente vean un precepto, un párrafo de un artículo, es muy raro. Eso tiene que corregirse definitivamente, porque nuestro señor presidente definitivamente también puede hacer lo propio. Sabemos y felicitamos que hay algunos oficiales que se han visto afectados, que han dirigido cartas al señor presidente de la República, que solamente dé lugar a una revisión. Y creemos, en todo caso, como ya se ha visto también en el discurso de despedida del señor comandante general Velasco, prácticamente el actual ministro ha perdido ascendencia. Para viabilizar el gobierno sería conveniente que dé un paso al costado. Nosotros encantados de poder trabajar respaldando a nuestros policías en situación de actividad, y ellos necesitan mucho también de ese trabajo articulado con las demás instituciones y también con la sociedad civil organizada. Hay todo un plan para poder gestar, mejorar los procedimientos y poder hacer un trabajo que beneficie a nuestra ciudadanía. Pero me parece que si no hacen una revisión y más bien al contrario una defensa terca de una interpretación aislada, soslaya algunos párrafos e incluso se olvida del reglamento de la ley de la Policía Nacional, creemos que se pueden dificultar la cosa y la moral del efectivo policial se va a ver seriamente dañada para poderla poner en todo su empeño al 100% para poder cumplir con la misión que se le ha encomendado. Y ojo que es peligroso que se le esté prohibiendo, por ejemplo, al personal policial que ha actuado en cumplimiento de función constitucional, en el restablecimiento del orden público, que se le prohíba hacer uso de esos elementos no letales que están contemplados en la propia legislación internacional del uso gradual de la fuerza. Tenemos toda la voluntad de conversar con algunos oficiales en servicio activo y están esperando que esto se solucione para poder tener ellos un clima de armonía, de tranquilidad y dedicación exclusiva al cumplimiento de la misión constitucional que tienen. General Bahía,
¿Qué va a pasar en caso de que el ministro del Interior no retroceda en sus medidas, siga la situación actual? ¿Se podría llegar, como ya se está rumoreando bastante en las redes, a un paro nacional de la policía en su integridad? La Policía Nacional es una institución muy noble, una institución muy fuerte. Y a nivel nacional estamos por todos. Exponer a la ciudadanía ante un paro nacional no, históricamente no sería, creo, algo justo para el ciudadano común y corriente. Tenemos ejemplos de lo que ocurrió un 5 de abril y se violó la autoridad. Entonces, yo creo que no es justo que de una u otra manera se esté tratando de movilizar al personal de esa manera. Pero sin duda, general, nosotros los retirados podemos salir a las calles, ¿no? General, pero no se puede negar de que la situación es tensa y si ninguno de los dos lados cede, evidentemente puede explotar en algún momento esa situación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salida en realidad que usted avisora a esta situación? La salida yo pienso que es una cuestión histórica que tiene que hacer el presidente de la República. Empezando, como dijo el general Mansi Iglesias, que el ministro tiene que dar un paso al costado. Y yo creo que la historia lo va a reconocer al presidente de la República, porque creo que es una persona muy sensata y va a llevar sobre sus hombros una carga muy pesada si es que se ignora el clamor de tanta gente de la Policía Nacional y también de la sociedad, ¿no?, que apoya a la policía. General Chuquillanqui, ¿cree usted de que finalmente los subalternos o los familiares mismos tomen mal todo lo que está ocurriendo en la Policía Nacional? Porque ya hemos visto unas marchas de retirados y esto puede seguir en los días siguientes. Miren, los familiares, el personal retirado, no son ajenos a lo que está pasando, ¿no? Que se prevé una marcha que se está indicando, pero que nosotros, como lo ha dicho mi general José Bahía, sabemos que no es bueno en estos momentos de crisis, de situación difícil, no es bueno un paro para estas alturas. Particularmente yo no soy de esa opinión. Pero hay que entender ese resentimiento, ese dolor que siente pues la familia policial, el retirado que dio su vida, entregó por esta institución. Cómo se sienten que su institución ahora se siente mancillada, se siente vulnerada. ¿Por qué? Por unos políticos que están tomando decisiones arbitrarias. Acá quiero resaltar algo que dijo Jaime, que lo escuché, que el presidente Vizcarra había reconocido que este procedimiento del nombramiento del comandante general ha sido ilegal. ¿Por qué lo demostró? Él respetó la ley. Él quiso nombrar al teniente general Rodríguez, Gastón Rodríguez, como comandante general. Y como dice la ley, tiene que ser elegido dentro de los 3 tenientes generales más antiguos. Y Gastón era el 4. No podía nombrarlo. Porque dice es la terna de 3 tenientes generales. Y si no hay los 3 tenientes generales, la terna debe ser dentro del general en antigüedad que siga de acuerdo al escalafón. ¿Qué significa terna? Es de 3. A mí me parece que el señor ministro del Interior cree que la terna para él es de 16. ¿No? La terna es de 3 y bien claro, lo dice la ley. Y yo no creo que haya ahorita alguien que haya opinado de que no se está respetando la ley, salvo el señor Hinojosa, el señor Basombrío y el ministro. ¿O ha habido alguien que haya demostrado o opinado o analizado esa norma de otra manera hasta el momento? Son los únicos 3. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? A la pregunta que usted hizo, ¿no? El ministro tiene que dar un paso al costado por haber asesorado mal al presidente de la República. Reivindicar, al menos, con reconocer lo mal que está haciendo y está dañando. Y como consecuencia de eso, puede prevenirse, como usted dice, este paro, ¿no? Que no es bueno. Pero ¿quién lo está propiciando?
¿Quién está haciendo? ¿Quién hizo que se propició todas estas manifestaciones? ¿Fue la policía? No fue la policía. Son las malas decisiones políticas. A estas horas de la noche me gustaría compartirle algunas preguntas de nuestros seguidores. Hay una que es la más recurrente. ¿Qué hacer con el grupo Terna? Persistir con este grupo Terna. ¿Y por qué se usó al grupo Terna durante las manifestaciones? General Iglesias, ¿cuál es su opinión? Mire, es personal que es no uniformado que viste civil. Le cuento una anécdota en el Cusco. Mire, siempre se habla que en las marchas de protesta, lógicamente pacíficas, siempre se habla que los que cometen actos de violencia son infiltrados. Entonces, en las reuniones, porque allá hubo una conversación muy fluida, ¿no? En cada protesta. Por ejemplo, está bien, reconocemos el derecho a la protesta, pero ese derecho constitucional a la protesta, constitucional, también está regulado. Hay que pedir permiso, ¿no es cierto? Para la marcha con 3 días de anticipación. Acá, ¿quién solicitó el permiso? Tienen que saber que estamos con algunos derechos restringidos. Estamos en estado de emergencia y ese derecho puede restringirse por razones de seguridad o salud. Sin embargo, acá no se ha considerado para nada y las autoridades encargadas también de velar, ¿no es cierto?, por el orden interno tampoco se han manifestado. Entonces, al contrario, ¿no? Tenían que. Entonces, para no desviar un poco la pregunta, justamente la presencia del propio personal de inteligencia es para detectar a quiénes son estos sujetos, ¿no es cierto?, que están cometiendo pues esos actos de barbarie, de repente con la finalidad de afectar o aprovechando también sus propios intereses e ideologías para afectar a estos muchachos que de manera pacífica han estado marchando. Con lo cual, general, presumo que usted sí está de acuerdo con que se usaron esta unidad dentro de las manifestaciones. Ahora, justamente está hablando de personal no uniformados que son de inteligencia. Entonces, que no son un cuco, ¿no?, sino son gente que justamente está en Cusco, nos reuníamos y permitían la presencia. ¿Por qué? Porque recogíamos cuál es el malestar de la población. E incluso hubo tanta apertura, tanta confianza, que algunos dirigentes llevaban escritos a la comisaría para hacerle el servicio al personal policial de canalizar esas preocupaciones. Nosotros somos pueblo hecho ley. Tenemos la misión de velar por el orden público, por la tranquilidad. Entonces, si hay algo que está en descontento a la población, no por culpa de la policía, sino por un cuestionamiento que hacen a sus autoridades, ¿no?, los sectores, titulares de sectores. Entonces, nosotros sencillamente canalizamos y cuando se gestionan soluciones, todo se mantiene en paz. Respecto a Terna, al grupo Terna, también tiene una misión específica. Sabemos que en las procesiones, sabemos que en las marchas, en todo aquel desplazamiento de personas que actúan de manera aglomerada, hay delincuentes, los carteristas, los que quieran, hay personas, ¿no? Entonces, esa es la finalidad del grupo Terna, un grupo que se ha creado específicamente para poder actuar. Pero definitivamente, la recomendación es de que más esté pegado al tema de investigación, de intervenciones de delito contra el patrimonio, y lo otro, evitar para que no se vaya a malinterpretar. Pero es muy diferente el grupo Terna a el personal de inteligencia. Porque cuando algo falla, ¿no es cierto?, respecto a que no se detectó algo en algún tipo de protesta, de accionar humano, lo primero que se cuestiona es qué pasó con inteligencia. Falló. De tal manera que creo de que los protocolos tienen que estar permanentemente actualizándose, ¿no?, y procurar pues que el grupo Terna no esté mucho involucrado con ese tipo de marchas, sino
de repente, como siempre, el personal de inteligencia, de seguridad del Estado, con la finalidad no de atacar a los protestantes, sino con la finalidad de garantizar que estas protestas se desenvuelvan de manera pacífica. Yo por mi parte termino con esta pregunta que quisiera hacerla tanto al general Bahía como al general Chuquillanqui. El ingreso a las escuelas policiales tiene una distorsión de origen. Muchas veces se requiere de lo que se llama la vara o el padrinazgo para poder acceder a un puesto dentro de la institución. Es quizás ahí el primer acto de corrupción que existe dentro de la policía. ¿Lo asumen así ustedes? ¿O es que no existen las varas o los padrinazgos para ingresar a la policía? Me gustaría comenzar con el general Bahía. Mire, esa situación siempre se ha traslucido en dichos populares, en situaciones X, pero no creo que las personas que ingresan a una institución, yo he tenido 40 años en la institución, he sido procedente de lo que es la Policía de Investigaciones, he sido su oficial primero, ingresé por vocación a ser su oficial primero, y después por la situación ya coyuntural me presenté a la escuela de oficiales para ser oficial, pero nunca he tenido la necesidad de tocar la puerta a nadie. ¿Por qué? Porque no es la forma. No es la forma. Me presenté con mis propios conocimientos, entrenando todos los días, me iba corriendo hasta la punta, el callaba a la punta, hacía todo lo que tenía que hacer para poder estudiar. La primera vez no ingresé, la segunda sí ingresé. Pero son situaciones que ocurren. Y no es que esto sea una cuestión tradicional. No. Estas son situaciones que se prestan, digamos, para el popular, pero no existe. ¿Por qué? Porque se han creado unos mecanismos de ingreso a la escuela. Se filma hasta la talla, en el tallímetro a la persona. Ahora se le toma toxicológico, se le toma, ¿cómo se llama? El polígrafo. Entonces existen mecanismos que nos permiten, digamos, seleccionar a nuestro personal que va a ingresar. Antes, de repente, podría decir que teníamos ese mal espíritu. Ahora no, ahora hay mecanismos especializados, tanto para oficiales como suboficiales, para que ingresen a la escuela lo mejor. Lamentablemente, a veces, no solamente ocurren en la policía, sino en cualquier institución, entran pues gente que no debe entrar, ¿no? Y esa manzana hay que estirparla. Y dentro de esa situación, para eso están las entidades correspondientes de inteligencia, de inspectoría, para poder estirpar esa manzana y que no corrompa al resto. Nuestro personal yo quisiera que usted sepa qué es lo que siente en estos momentos el policía de la calle. El policía de la calle se siente desamparado a lo que está pasando. El policía de la calle se siente desvalido. No entiende cómo el poder político nos ha avasallado tanto al fin de mancillar a una institución. Mis hijos, por ejemplo, me dicen: papá, mira lo que están diciendo de la policía, que son unos asesinos, que son unos violadores de derechos humanos. ¿Cómo es posible que se presten para eso? Mire usted el cliché de desaparecidos. El cliché de desaparecidos se pone en situaciones que hay terrorismo de Estado, pero sin embargo lo pusieron en el cliché. 60 desaparecidos. ¿Quién lo desapareció? La policía. ¿Y qué quedó toda esa mentira? ¿Quién investiga esa mentira? ¿Quién encuentra responsables? Hay que pensar en toda esa situación. No mancillar la institución. Esta es una institución que se merece el respeto de la ciudadanía y de las autoridades. General Chuquillanqui, la meritocracia entonces es la que prima dentro de la institución, y como decía el general Bahía, hay elementos malos que se tienen que ir purgando o sacando de ellas. Pero hay también dentro de la institución ahora una idea, ¿no? Llamar gerentes de servir para poder realizar funciones administrativas. ¿Qué le parece esa propuesta? En algún momento creo que cuando estaba de ministro de Interior, Urresti, creo que impulsó algo de esto. No sé si estoy equivocado. La verdad que desconozco que haya querido él impulsar esta medida, pero sí
Esto ya se ha venido a dar desde antes, desde cuando el señor Basombrío ha sido ministro. Él quiso incluso cambiar la ley para poner dentro de la ley que la policía era de carácter civil, ¿no? Pretender que se vaya civilizando a la policía, sin tener en cuenta que nosotros como policías, y porque pertenecemos, pues, de acuerdo a la Constitución, estamos sujetos al Código de Justicia Militar, que un civil no puede estar, que es lo mismo que ahora, que pretendan poner civiles en las áreas de repente administrativas, que al momento que cometan una irregularidad, que simplemente es despedirlos, se van, y las investigaciones. A un policía que comete un hecho, como se dice, incorrecto, ¿no? Es procesado administrativamente en el fuero militar y penalmente. Aparte, ¿cuánto se va a pagar a esos civiles sus sueldos para que puedan trabajar? Que sería bueno es mejor capacitar al personal para que haga muy buenos procesos, preparar a nuestro personal, y que va a ser más económico que de repente hacer un gasto por contratando a ese personal civil, que verdaderamente no conoce las necesidades que nosotros sí las sabemos, desde los equipos que vamos a utilizar, los medios que vamos a utilizar, las armas que vamos a utilizar, que nosotros lo sabemos. Esa es una opinión muy particular que yo le doy. Muchas gracias. Hemos hablado casi 1 hora con 15 minutos. El tema da para más, evidentemente, pero el tiempo es corto en este tipo de programas. Les agradecemos a todos nuestros invitados por su tiempo y por las apreciaciones que nos han dado. Muchísimas gracias, les vuelvo a reiterar. Y con ustedes, amigos de Noches de Café, una alianza estratégica entre Sucesos y Jucu, los esperamos el próximo viernes a las 10 de la noche con otro programa en vivo, otro tema de palpitante actualidad. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches.